Buenos días a todos. En esta ocasión les traigo una reacción de disociación de un ácido débil, el ácido acético, que se disocia en medio acuoso dando un protón y su constante de disociación es 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces vamos a proceder al cálculo de la concentración de iones de hidrógeno y del pH de esta solución en una primera etapa. Y en una segunda etapa vamos a realizar el cálculo para una solución buffer o amortiguadora que tenga ácido acético y acetato de sodio. Bueno, arranquemos con la primera parte, que sería la resolución de la disociación del ácido débil en medio acuoso. Cuando planteamos la ecuación, vemos que inicialmente vamos a darle un valor determinado, que es 0,4 molar la concentración del ácido acético, y al iniciar la reacción, cuando colocamos el ácido en el agua, la concentración del ácido aparece, o sea, el ácido aparece completamente sin disociar. Pasado un tiempo y cuando se llega al equilibrio, una parte del ácido se disoció, no sabemos cuánto, le vamos a dar un valor de X, y por cada uno de ácido acético que se disocia aparece un ion acetato y un ion hidrógeno, con lo cual quiere decir que si se disocian X cantidad de ácido acético, van a aparecer X cantidad de acetato y de ion hidrógeno. Con eso vamos a plantear la constante de equilibrio, siempre teniendo en cuenta que es productos sobre reactivos, y reemplazaremos los valores de las concentraciones en el equilibrio. Fíjense que para la concentración de acetato vale X, para la concentración de ion hidrógeno también es X, y la concentración del ácido acético es 0,4 menos la cantidad de X que se disoció y pasó a formar acetato, con lo cual vamos a tener una ecuación de segundo grado para resolver en X. Una de las consideraciones que podemos hacer y que es válida siempre y cuando miremos el valor de acá, el valor de la constante de disociación del ácido, siempre y cuando sea un valor pequeño. En este caso, fíjense que es 1,8 por 10 a la menos 5. Antes del 1 hay 5 ceros, quiere decir que es un valor muy pequeño. Quiere decir que este ácido va a estar poco disociado, con lo cual el valor de X va a ser bastante menor que 0,4, con lo cual podemos realizar una aproximación diciendo que 0,4 menos X es aproximadamente 0,4. Con eso vamos a simplificar mucho el cálculo y porque no vamos a tener que resolver una ecuación cuadrática, sino solamente despejar un cuadrado a una raíz cuadrada. Entonces fíjense cómo queda la ecuación haciendo esa consideración. Es mucho más sencilla de resolver y obtenemos como resultado aproximadamente 0,0027 una vez que despejamos X. Eso vendría a ser la concentración tanto de ion hidrógeno como la concentración del acetato. Para encontrar la concentración en el equilibrio del ácido acético, lo que vamos a tener que hacer es a ese 0,4 restarle ese valor que obtuvimos, con lo cual obtenemos que aproximadamente la concentración en el equilibrio del ácido acético es 0,3973 o 3973 10 milésimas. Esto nos habilita a decir que tomamos una buena decisión dentro de todo cuando hicimos la aproximación de que 0,4 menos X es aproximadamente 0,4. Siempre tenemos que tener en cuenta que hicimos esa aproximación. Ahora, si yo no quiero hacer la aproximación, puedo realizar el cálculo de la ecuación utilizando la ecuación cuadrática, con lo cual podemos resolver esa ecuación cuadrática. Operamos para obtener
la forma clásica de la ecuación cuadrática y ahí aplicamos algunos de los métodos que quieran utilizar para resolver ecuaciones cuadráticas. Para mí el más sencillo es la resolvente, o como dependen como le enseñaron a tener distintos nombres, la ecuación de la resolvente o la ecuación de la cuadrática, pero bueno, utilizando la ecuación podemos obtener el valor de X. Ese valor de X es la concentración de iones hidrógenos y de acetato. Hacemos el mismo proceso para encontrar la concentración de el ácido acético en el equilibrio, con lo cual a 0,4 le tendríamos que restar ese 0,00267. Fíjense que el valor obtenido no difiere mucho del valor anterior, que era 0,3973. Acá aparece un 3 más. ¿Por qué? Porque la ecuación cuadrática me dio un decimal más de aproximación. Pero si redondeo a la cuarta cifra decimal, me da el mismo valor, que es el que obtuvimos haciendo la consideración en el paso anterior. Entonces no amerita, si bien es interesante conocer el método, también es importante tener criterio a la hora de resolver una ecuación y decir, esto es mucho más sencillo y el error que estoy obteniendo es mucho, no es tan grande, digamos, es prácticamente despreciable. Entonces es más fácil resolver por el método anterior que por este método. Los dos están bien, perfecta la forma de resolver, pero en cuanto a la facilidad de obtención del resultado, el método anterior es más sencillo. Eso siempre vamos a tener que considerar el valor de K. Cuando K es muy pequeño podemos hacer esa consideración. Cuando K no es tan pequeña, ahí ya no podemos hacer esa consideración. Por último, vamos a calcular el pH. Como pudimos calcular la concentración de iones hidrógeno, podemos determinar el pH, que es menos el logaritmo de esa concentración de iones hidrógeno que obtuvimos. Entonces, para hacer el cálculo solo reemplazamos y obtenemos que el pH de esa solución va a ser de 2,57. En líneas generales, cuando tengamos una reacción de disociación, el pH va a venir dado por la relación que hay entre el ácido acético sin disociar y el acetato, que es el ácido acético disociado. Eso, el cociente de esos dos valores multiplicado por la constante del ácido. Esto nos va a servir para realizar o armar las soluciones que son amortiguadoras. Si aplicamos logaritmo a ambos lados de la ecuación, podemos obtener otra ecuación que es un poco más sencilla, que me relaciona el pH con el pKa, que sería el pK de la constante de disociación del ácido. Quiere decir, hago el mismo proceso menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno es el pH, y menos el logaritmo de la constante de disociación del ácido es el pKa. Entonces queda esta última ecuación, que es sencilla de utilizar y va a ser muy útil para armar las soluciones amortiguadoras, en las cuales vamos a tener el ácido acético y además vamos a tener el acetato agregado por separado. Para calcular para armar una solución amortiguadora, una solución buffer, lo que vamos a hacer es, siempre vamos a tener la mezcla de un ácido débil con una sal de ese ácido débil formado con una base fuerte, o a la inversa, una sal de una base débil formada con un ácido fuerte y esa base débil. Entonces puedo tener esos dos ejemplos. Nosotros vamos a hacer, en este caso, ya que veníamos calculando el ácido acético, vamos a hacer una mezcla
una solución que tenga ácido acético y acetato de sodio. Entonces, la reacción de disociación del ácido va a ser la misma, pero en este caso vamos a tener la concentración del ácido acético que se disocia en menor medida, digamos, que va a estar presente en la solución, y vamos a tener también una concentración del acetato que vamos a agregar como sal. Quiere decir que inicialmente ya no tenemos 0 como concentración del acetato, sino que va a tener un valor determinado. A esto se le conoce por lo general al ácido como ácido, y al anión que se produce en la disociación se lo conoce como base conjugada. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde, además de esos 0,4, esa concentración 0,4 molar que teníamos de ácido acético, vamos a tener una concentración de 0,8 molar de acetato, agregado como acetato de sodio. Entonces, cuando planteamos la reacción, o planteamos inicialmente la reacción y el equilibrio, vamos a considerar que tenemos 0,8 molar, una concentración de 0,8 molar de acetato, además de la concentración de 0,4 molar del ácido acético. Eso lo agregamos al inicio de la solución, lo disolvemos en agua y armamos nuestra disolución. Nuestra disolución, que va a ser una disolución amortiguadora. Ahora vamos a ver por qué más adelante. Entonces, en el equilibrio, de nuevo, el ácido acético se va a disociar y me va a generar una cantidad de acetato determinada, que le vamos a sumar a ese 0,8 inicial que teníamos, y además se van a producir una cantidad X también de iones hidrógeno. Entonces este va a ser nuestro nuevo balance. Fíjense que ahora ya no tenemos solo X como acetato, sino tenemos 0,8 más X. De la misma forma que planteamos la constante de equilibrio iónico para el ácido en el ejemplo anterior, la planteamos ahora nuevamente. Pero vamos a considerar la ecuación más sencilla, donde tenemos que el pH es igual al pKa más el logaritmo de las concentraciones de los respectivamente de la base conjugada y del ácido, o sea, del acetato y del ácido acético. En este caso, de nuevo, podemos decir que, como la constante de disociación es muy pequeña, podemos tomar de nuevo y decir la concentración de ácido acético va a ser muy similar a ese 0,4, entonces directamente lo dejamos en 0,4. Lo mismo va a pasar con la cantidad de acetato. Como la cantidad producida de acetato por la disociación es bastante menor a la concentración inicial, vamos a aproximar a que esa concentración de equilibrio va a ser 0,8 en este caso, y 0,4 para el ácido acético. Eso siempre y cuando considere que la constante de disociación del ácido me lo permite, porque sigue siendo la misma constante del ácido acético y es muy pequeña. Entonces, para el cálculo del pH vamos a reemplazar los valores directamente en la ecuación y obtenemos el valor del pH. Fíjense que si yo tengo que calcular con la cuadrática estos valores, ya no me sirve la aproximación como para hacer el cálculo del pH de la solución amortiguadora. Entonces, esta solución que se forma con una concentración inicial 0,4 molar de ácido acético y una concentración inicial de 0,8 molar de acetato, va a tener un pH que va a ser de 5,04 aproximadamente. Y ese pH se va a mantener dentro de ciertos límites, siempre y cuando la cantidad de ácido o de hidróxido que se le agrega a la mezcla no sea excesiva. O sea, se va a mantener dentro de un cierto rango siempre y cuando las concentraciones iniciales, las concentraciones que se agreguen posteriormente de ácido o de base no sean excesivas. Va a haber un límite en el cual la solución amortiguadora se va a romper y no va a regular más el pH.
pero dentro de ciertos límites, con concentraciones pequeñas de iones de hidrógeno, el pH se va a mantener aproximadamente constante. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, pensemos que tenemos una solución de esta, una solución amortiguadora que la hicimos con la mezcla de los 0,4 moles por litro de ácido acético y 0,8 moles por litro de acetato. O sea que la concentración de mi solución en esos 500 mililitros es esa. En 500 mililitros tengo 0,4 moles por litro de ácido acético y 0,8 moles por litro de acetato. Y le agrego una cantidad de ácido acético, de ácido clorhídrico para ver cómo funciona esta solución amortiguadora. Entonces, vamos a considerar que esos 0,005 moles de ácido clorhídrico que agregamos no cambió el volumen en gran medida de la solución. Vamos a seguir teniendo aproximadamente los 500 mililitros, con lo cual deberíamos poder calcular las nuevas concentraciones tanto de iones de hidrógeno, de ácido acético y de acetato. En este caso, la concentración de acetato va a ser igual a la cantidad inicial que tenía de acetato, o sea, su concentración por el volumen, menos la cantidad de ácido clorhídrico que se agregó, que va a llevar la reacción en sentido opuesto. El acetato se va a combinar con el ion hidrógeno y me va a dar ácido acético. ¿Qué quiere decir? Que que el ácido clorhídrico que se agregó se va a consumir completamente y va a formar ácido acético. Se va a llevar la reacción en sentido opuesto. Entonces vamos a volver a calcular esa concentración, considerando que seguimos teniendo esos 500 mililitros. Entonces sacamos la cantidad de moles totales, 0,8 por 0,5, que va a ser lo que teníamos antes de agregar el ácido, y cuando se agrega el ácido, el acetato reacciona completamente con el hidrógeno y forma ácido acético, con el ion hidrógeno, del ácido clorhídrico. Entonces calculamos nuevamente las concentraciones de acetato, y lo mismo pasa con la de ácido acético. La de ácido acético tenía inicialmente 0,4 moles por litro en ese medio litro o 0,5 litros, y va a aumentar en 0,005 moles, que es lo que agregué de ácido clorhídrico. El acetato se combina con el hidrógeno y me da ácido clorhídrico, ácido acético, perdón. Entonces, resumiendo, para no marear tanto, agrego el ácido clorhídrico a la solución amortiguadora. El ácido clorhídrico se disocia completamente y entrega iones de hidrógeno a la mezcla, a la solución. Esos iones de hidrógeno van a reaccionar con el acetato completamente hasta que se terminen esos iones de hidrógeno para dar ácido acético. Entonces, yo lo que necesito es poder calcular las nuevas concentraciones tanto de acetato como de ácido acético para poder determinar el pH. Para calcular las nuevas concentraciones, lo que tengo que hacer es fijarme cuántos moles tenía inicialmente de acetato y restarle la cantidad de iones de hidrógeno que agregué, porque eso se va a combinar completamente con el acetato. Esa es la cantidad nueva de moles que tengo de acetato. Si lo divido por el volumen en litros, tengo la nueva concentración. En el caso del ácido acético es al revés, no tengo que restar, sino tengo que sumar, porque lo que se generó en este proceso es aumentar la concentración de ácido acético, con lo cual primero determina la cantidad de moles que tenía inicialmente de ácido acético, que es 0,4 moles por litro por 0,5 litros, que son los 500 mililitros.
a esa cantidad de moles le sumo la nueva cantidad de moles de ácido acético que se generaron por la combinación de acetato e iones de hidrógeno. Cuando tengo esa cantidad total de moles, lo vuelvo a dividir por el volumen de la solución en litros, que es 0,5 litros, esos 500 mililitros. Con lo cual se obtienen estos dos valores: 0,79 molar para el acetato y 0,41 molar para el ácido acético. Cuando reemplazamos estos valores en la ecuación de determinación del pH, vemos que el nuevo pH es de 5,02. El anterior era de 5,04. Quiere decir que el pH con esta solución amortiguadora, siempre y cuando nos agreguen grandes cantidades de un ácido fuerte, la solución no va a variar mucho en cuanto a su pH. Eso se debe a que la base débil o la base conjugada del ácido débil reacciona completamente con los iones hidrógenos que se agregan con el ácido fuerte. Entonces, este es el proceso que se da en una solución amortiguadora o buffer. Bueno, espero que les sea útil estos dos ejemplos de este video, y con esto podemos redondear dos cosas. Cuando realizamos ejercicios o resolución de ejercicios, tenemos que tener criterio en cuanto a lo que sería la resolución matemática del ejercicio. Y por otro lado, tenemos que conocer las reacciones o los procesos que se dan dentro de las reacciones para poder determinar las concentraciones y la forma en la que reaccionan los compuestos que se están estudiando. Entonces, por un lado hicimos el cálculo del pH y las concentraciones en el equilibrio del ácido acético, y posteriormente a una solución de ácido acético le agregamos acetato, y con las concentraciones iniciales de esa solución, tanto de acetato como de ácido acético, pudimos calcular el pH de esa solución y comprobar que cuando se agrega una determinada cantidad de ácido no muy grande, ese pH en este tipo de soluciones se mantiene aproximadamente constante. Bueno, en breve le estaré armando el video de equilibrio químico también, así que nos estamos viendo.